Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Monstruos. Último testimonio del registrador. Brz. Muchos de ustedes me conocerán por mis otras memorias. En mi larga vida, he sido testigo y he registrado muchas cosas. Esta será la última, antes de someterme a mi carga final de recuerdos. Para quienes no me conocen a mí ni a mi especie, soy Birzbstisen, también conocido por el nombre que me regalaron los humanos, Billy. Mi pueblo se llama Los Registradores. Ese no es nuestro nombre verdadero, pero nuestro idioma es irremediablemente impronunciable para otros seres sintientes. Nuestra especie se comunica de forma natural mediante señales químicas y vibraciones hipersónicas que la mayoría de los sintientes no puede siquiera percibir, mucho menos interpretar. Necesitamos ayuda de máquinas traductoras para hablar con otras razas. Al no poder pronunciar nuestro nombre como especie, un intérprete humano nos apodó registradores, y el nombre se quedó. Los humanos siempre hacen eso, ponerle nombre a lo que no lo tiene. Nosotros los registradores no teníamos nombres como tales antes de conocer a los alienígenas, pero esto facilitaba la comunicación y las relaciones entre especies, así que aprendimos a tolerarlo. Nos llaman registradores por un rasgo racial que es virtualmente desconocido en el resto del universo. Cada miembro de mi especie posee una memoria perfecta. Memoria eidética creo que es el término humano. Nuestros recuerdos son siempre impecables y sin engaños. La sola idea de mentir era un concepto ajeno para nosotros, y en gran medida aún lo es. Incluso quienes entendemos la idea, no comprendemos su propósito. Y con la ayuda de máquinas especiales y cirugía cibernética, incluso podemos copiar y subir estos recuerdos para su visualización posterior. Como resultado, nosotros, los registradores, nos volvimos muy solicitados en todos los sistemas conocidos como historiadores, archivistas y burócratas. Ayudaba el hecho de que somos pequeños comparados con la mayoría de las razas, capaces de posarnos cómodamente sobre los hombros y espaldas de otros. Pero mi pueblo no es lo importante. Yo no soy importante para la historia que estoy por contar. Esta trata sobre mi vida y experiencias entre los humanos. Los humanos son ampliamente temidos por la mayoría de otras razas sintientes. Los llaman habitantes de mundos mortales, cuando quieren ser despectivos, debido a que su mundo es hostil en comparación con la mayoría de mundos natales. Tienen fluctuaciones extremas de temperatura, desastres naturales, eventos tectónicos peligrosos y una fauna que infunde terror incluso en guerreros veteranos. Que los humanos no solo hayan sobrevivido, sino prosperado en este mundo, es algo notable, y llevó inevitablemente a la conclusión de que ellos son la criatura terrestre más letal de todas. Sus ojos depredadores al frente y su instinto de mostrar los dientes a los desconocidos no ayudaban a aliviar ese miedo. Los humanos se mostraron desconcertados cuando les contamos cómo era percibido su mundo desde afuera. Supongo que no debimos sorprendernos por su confusión. Para ellos, su mundo y todos sus peligros les parecían perfectamente normales. Desde su perspectiva, muchos de nuestros mundos natales deben parecer bastante aburridos. Pero no era solo su mundo lo que asustaba al resto de las razas civilizadas. Un simple repaso por la historia humana contaba una historia de guerra constante. No parecía haber un solo periodo en la historia registrada de su mundo en el que algún grupo de humanos no estuviera en guerra con otro. Para más sobre historia humana, véase mi otro trabajo, Humanidad, lo mejor y lo peor. Aún así, advertiría al lector que recuerde que los humanos no son la única raza sintiente con una historia cuestionable. Los Kred, por ejemplo, no están en posición de juzgar a los humanos por limpiezas étnicas y guerras intraespecie. Los Gayani no pueden proclamarse inocentes en cuanto al uso de armas químicas. Y los Yorulan emprendieron una vez un gran esfuerzo a nivel de especie para depurar a su herencia genética de lo que consideraban genes inferiores. No juzguéis para que no seáis juzgados, como dijo un famoso personaje religioso humano. Véase mi otro trabajo, Religiones Comparadas, edición Tierra, para más información. Cuando anuncié por primera vez mi intención de estudiar a los humanos, muchos de mis amigos y colegas en la universidad me advirtieron en su contra. Me burlé de sus temores,
Los humanos nunca habían dañado a ninguna otra raza de la galaxia. No tienen un solo mundo anexado, o una frontera traspasada, ni una sola nave atacada que no hubiera intentado atacarlos primero. Si bien los humanos estaban claramente demasiado dispuestos a pelear entre ellos, parecían muy reacios a hacer movimientos no provocados contra cualquier raza no humana. Y aún así, ya tenían una reputación como una raza de criminales de guerra, sanguinarios y conquistadores, en gran parte por la gente que nunca había visto a un humano en su vida. Para ser justos, esto no ayudaba cuando se consideraba que la humanidad mantenía una flota militar permanente de tamaño considerable, mucho mayor que la de cualquier otra raza individual, y sin mostrar intención alguna de reducirla. Muchos veían la mera existencia del ejército humano como una amenaza. Si quisieran, los humanos podrían destruir o absorber a cualquiera de sus vecinos interestelares con poco esfuerzo. O eso decían los expertos en inteligencia. Hasta el día de hoy, circulan rumores de que los humanos solo están esperando su momento para atacar. Estaba decidido a vivir entre los humanos y conocer la verdad sobre su naturaleza. Por supuesto, no me atrevía a ir al mundo natal de los humanos. Por exageradas que fueran las historias sobre la barbarie humana, su mundo sí estaba documentado como un gran lugar de peligro. Había suficientes colonias y puestos avanzados más tranquilos, repletos de humanos, como para estudiarlos sin tener que ponerme a merced de alguna terrorífica criatura terrestre. O eso creía entonces. Me dirigí a la colonia espacial Nueva Londres, un gigantesco centro de comercio y transporte flotando en la zona neutral entre el espacio humano, Cret y Siglan. Como su homónima en la Tierra, según me aseguraron, es una metrópoli cosmopolita donde puedes encontrar prácticamente a cualquier raza, pero sobre todo, humanos. Es uno de los pocos lugares fuera del espacio humano donde los humanos son bienvenidos en grandes números. Uno pensaría que las historias terribles sobre los humanos alejarían a otras razas, y sin embargo, vi con mis propios ojos cuántos comerciantes y viajeros alienígenas pasaban por Nueva Londres en cada rotación. Al parecer, el tintinear de los créditos basta para superar incluso los estereotipos antihumanos. Fue en Nueva Londres donde conocí a uno de mis más grandes amigos, Harold Durand. Fue él quien me dio el nombre humano de Billy, una referencia a un antiguo artista humano que le gustaba. Harold fue mi introducción a la raza humana. Me presentó a sus amigos y a su familia. Compartí varias cenas con él y su compañera, Jessica. Incluso jugué con su descendencia. El más pequeño me llamaba Señor Escarabajo porque, al parecer, me parezco a una criatura terrestre del mismo nombre. Para más sobre relaciones familiares humanas, véase mi otro trabajo, Sociología Humana, Familias, Amigos y Niños. Harold era vendedor de seguros. Debido a la tendencia de su mundo natal a infligir catástrofes a sus habitantes, los humanos crearon toda una industria centrada en compensar a quienes cayeran víctimas de tales calamidades, y Harold era uno de los muchos que vendían estos planes de compensación. Aunque Harold me aseguraba que la mayoría de los humanos consideraba su profesión aburrida, a mí me fascinaba el concepto. Encajaba muy bien con mi teoría en desarrollo sobre los humanos. Estaba decidido a desmontar los mitos y rumores que rodeaban a la raza humana. Aquí había un pueblo que creó toda una industria dedicada únicamente a ayudar a las personas a sobrevivir a su mala fortuna. Si bien había una motivación de lucro innegable, seguía pareciéndome mucho más altruista de lo que sugerían las varias historias de sangre y perdición. Otros humanos habían rechazado cuando les pedí si podía acompañarlos a diario. Me explicaron amablemente que la mayoría de los humanos se siente incómoda con alguien rondando a su alrededor. A pesar de mi explicación de que mis alas solo me permiten flotar por unos minutos antes de tener que descansar, aún así se negaron. Harold fue el único que dijo que sí. Me vendría bien algo de compañía, explicó. Sus empleadores fueron más renuentes, pero al final, mientras aceptara firmar una pila de documentos de confidencialidad, me autorizaron a acompañar a mi amigo Harold durante su jornada laboral. Durante su descanso de mediodía, Harold y yo salíamos de la oficina a tomar el tranvía hasta el salón principal del puerto espacial. Harold decía que disfrutaba ver a la gente mientras comía, y para mí también era una experiencia educativa.
Las interacciones entre humanos y otras especies eran infinitamente fascinantes, más evidencia, según yo, de lo erróneo de los estereotipos que otras especies creían sobre los humanos. Para una raza supuestamente tan violenta y xenófoba, me parecían sumamente acogedores. Los teóricos de la conspiración antihumana sin duda dirían que esto era una artimaña, un truco para adormecernos en una falsa sensación de seguridad y atacar en el momento crucial. Tonterías fantasiosas, palabra por palabra. Si bien las personalidades pueden variar mucho a nivel individual, en general mis interacciones con la humanidad los pintaban como una raza extremadamente sociable. Muchos humanos en Nueva Londres estaban ansiosos por conocerme e interactuar conmigo cuando me veían solo. Fue durante una de estas comidas del mediodía que las cosas cambiaron. Era extraño. Aunque la mayoría de los humanos carecen del recuerdo perfecto de un registrador, más tarde hablé con muchos que me dijeron que recordaban ese día con absoluta claridad. Recordaban exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo en el momento en que se enteraron de la noticia. Según el calendario humano, fue el día 18 del mes de febrero del año 2246. Tiempo estándar galáctico, rotación 32, ciclo 51.856. El día de la infamia, como los humanos lo llamarían después. La Hipernet había estado llena durante casi 4 ciclos con rumores sobre la creciente amenaza Schleck. Los Schleck eran otra raza de un mundo mortal, como los humanos. Pero mientras que los humanos eran solo estereotipados como depredadores salvajes y conquistadores, los Schleck cumplían con todos esos estereotipos y más. Durante su desastroso primer contacto, habían librado una sangrienta guerra de conquista, expandiendo constantemente su imperio y devorando mundo tras mundo. Los esfuerzos diplomáticos habían sido, en el mejor de los casos, improductivos. Parecía que los Schleck no se detendrían. Estaban seguros de su fanática creencia de que todos los demás sintientes eran biológica y espiritualmente inferiores, y que solo servían como ganado, presa, o para simplemente ser exterminados. En las últimas semanas y meses previos al día de la infamia, Harold y yo solíamos hablar de los últimos acontecimientos en la guerra contra los Schleck. En ese momento, la humanidad no participaba oficialmente en la guerra. Todavía no, me decía Harold con tono ominoso. Aunque ofrecían mucha ayuda a las razas amenazadas, los humanos eran reacios a asumir compromisos militares. A menudo le preguntaba a mi amigo Harold por qué su gente parecía tan renuente a involucrarse en ese conflicto. Aunque sentía que ya había desacreditado hacía tiempo los ridículos rumores sobre la sed de sangre humana, ni siquiera yo podía negar que los humanos eran muy competentes en la guerra. Parecía el tipo de situación para la que su especie estaba idealmente preparada. Tenían un ejército, una flota y una base económica y de manufactura sólida para respaldar a ambos. Y además tendrían a un enemigo absolutamente deplorable. En términos humanos, parecía la mismísima definición de una guerra justa. Mi amigo Harold siempre me decía: «No, Billy, no querrías que nos metiéramos en su guerra, no a menos que no nos quede otra opción». Ese 18 de febrero de 2246, Harold y yo estábamos almorzando en el salón del puerto como siempre. Yo disfrutaba de un paquete de pasta dulce de mermelada, mientras Harold comía su sándwich habitual, jamón con queso y tomate, en un pan integral. Solo lo menciono porque, aunque yo obviamente recuerdo todo aquello con detalle perfecto, cuando años después mi amigo Harold relataba ese día, también podía recordarlo todo, incluso el hecho de que el pan estaba un poco más seco de lo que le gustaba. Acababa de terminar el último de mis paquetes de mermelada cuando vimos que otros humanos comenzaban a correr en una dirección. Los humanos no suelen moverse en manada. Siempre que lo hacen, algo importante está ocurriendo. Harold corrió tras los otros humanos mientras yo me aferraba a su hombro. El grupo de humanos resultó que estaba corriendo hacia un pequeño anfiteatro bajo una enorme pantalla de Hipernet. En la pantalla en ese día había un informe de última hora. Los humanos habían enviado una enorme nave hospitalaria para ayudar a aliviar la crisis de refugiados en la tercera luna de Shallan. Miles y miles de civiles habían sido trasladados ahí para alejarlos del frente de batalla, pero los recursos eran escasos.
La vieja colonia minera lunar simplemente no tenía la infraestructura para atender a tantos sintientes. Así que se había enviado naves de auxilio para cubrir esa necesidad. Pensaron que estaban a salvo de los Shlek. Estaban equivocados. Vimos a través de los ojos de un viejo dron minero cómo una triada de fragatas Shlek saltaban al sistema y comenzaban a disparar contra la colonia y las naves de auxilio. No había ninguna ventaja militar, no buscaban recursos, ni siquiera esclavos. Al parecer, el comandante de las fragatas simplemente quería matar. Las fragatas no eran grandes, pero estaban suficientemente armadas, como todas las naves Shlek, y las naves hospitalarias habían sido desarmadas deliberadamente, incluso la enorme nave humana. No tuvieron ninguna oportunidad. Todos observamos con horror cómo las naves hospitalarias pintadas de blanco, cada una repleta de quién sabe cuántos inocentes, eran destrozadas por las armas de los Shlek. Pretendían que este ataque desalentara a otras razas de ayudar a los desafortunados desplazados por su máquina de guerra. Un ataque de terror repentino como este habría hecho que muchas otras especies se retiraran, temiendo ser las siguientes víctimas, pero no los humanos. Mientras observaba el terrible evento desarrollarse en la pantalla, noté un aroma químico impregnado todo el lugar. Era algo que nunca había percibido antes en ese lugar, y algo en ello me asustó. Me giré, aún posado sobre el hombro de Harold, y observé a los otros humanos ahí reunidos. Muchos de los que han estudiado a los humanos afirman que pueden ser peligrosamente impredecibles porque sus emociones son difíciles de leer. Tonterías. Las emociones humanas son fáciles de leer si sabes dónde mirar. Como lo dicen los propios humanos, los ojos son la ventana del alma. Si quieres ver lo que un humano siente por dentro, solo observa sus ojos. Y yo observaba los ojos de todos los humanos ahí. Más temprano ese día, había visto una amplia gama de emociones: alegría, tristeza, mal humor, entusiasmo, etc. Pero ahora podía ver las mismas emociones escritas en cada uno de sus rostros. Sorpresa, seguida de tristeza, seguida de ira. Vi sus ojos volverse duros como piedra. Vi sus músculos tensarse. Vi cómo se desvanecía todo el calor y la luz, dejando solo una ira profunda, fría y sin fondo. Ya había visto humanos enojados antes, pero nunca así. Mi amigo Harold dijo en un tono helado que jamás le había escuchado decir: «Bueno, eso es todo entonces. Guerra». Apenas 3 rotaciones después, el gobierno de Sol Unido declaró la guerra por unanimidad al Imperio Shlek, y el universo tal como lo conocíamos cambió para siempre. Los humanos desataron su enorme flota de batalla contra los Shlek. Miles y miles de humanos se alistaban para luchar. Vi las filas en los centros de reclutamiento dar la vuelta a la manzana. Tuvieron que abrir 18 centros de reclutamiento adicionales en Nueva Londres solo para poder atenderlos a todos. Incluso Harold se enlistó, y para mi sorpresa, yo también. No como soldado, claro, sino como observador, algo que los humanos llaman reportero de guerra. Me sorprendió que los humanos ya tuvieran un término para lo que yo quería hacer. Viéndolo a la distancia, quizás no debería haberme sorprendido. Fue en los campos de batalla donde finalmente vi el verdadero carácter de la humanidad. Sus críticos estaban equivocados sobre ellos en muchos aspectos, pero en otro estaban muy terriblemente en lo correcto. Las batallas fueron lo peor que he presenciado. No me avergüenza decir que tuve más miedo del que jamás había sentido en mis 1200 ciclos de vida. Las fuerzas Shlek se lanzaban contra las líneas aliadas una y otra vez, sin aparente respeto por sus propias vidas, y los humanos devolvían el golpe con la misma ferocidad. Era como ver a 2 huracanes chocar entre sí. En el espacio o la superficie de muchos mundos, los Shlek y los humanos se estrellaban el uno contra el otro, sin pedir ni ofrecer cuartel. No pasó mucho tiempo antes de que las otras razas se retiraran de los combates. Parecían tan aterrados de los humanos como de los Shlek. Retrocedieron a roles de apoyo mientras los ejércitos humanos avanzaban para llenar el vacío. Yo estuve ahí, en Cela 4, en Reitan y sobre las lunas de Kolar. Los humanos luchaban contra los Shlek con naves, armas,
a veces con cuchillos y hasta con las manos desnudas. Y el enemigo pagaba con sangre cada centímetro de cada mundo que tomaba. En los cielos recuerdo grandes cruceros de batalla partiéndose en pedazos y derramando muerte sobre los mundos que alguna vez fueron paraísos. Recuerdo edificios explotando, casas en llamas, hombres ardiendo. Recuerdo soldados humanos con sangre roja y verde untada en el rostro, levantándose del barro pútrido y marchando de nuevo hacia el sonido de la batalla arma en mano. Y vi los cuerpos que no volverían a moverse jamás. Tantos cuerpos, algunos enteros, algunos en pedazos, algunos aún tibios. Por primera vez en mi vida, envidié a las otras razas por su capacidad para olvidar. Había demasiados muertos, pero los humanos los pisaban y seguían luchando. Se necesitó un sacrificio increíble, pero eventualmente, contra toda probabilidad, el avance Schleck se detuvo. Y luego, de forma impensable, los humanos comenzaron a hacerlos retroceder. Todos estaban seguros de que la entrada humana a la guerra simplemente obligaría a los Schleck a firmar un alto al fuego. Conservarían el territorio que habían ganado. La galaxia lamentaría la pérdida de quienes quedaron atrapados tras sus fronteras y la vida seguiría. La idea de que la marea pudiera revertirse era inimaginable. Es decir, imaginable para todos, menos para mí, porque yo había llegado a conocer a la humanidad como nadie más. Durante mi tiempo como reportero de guerra, vi a los humanos hacer cosas increíbles, cosas valientes. Vi a un humano cargar solo contra un nido de armas Schleck, sin ningún arma, para que sus compañeros pudieran rodearlo por detrás mientras estaban distraídos. Vi a un humano sacar a 8 seres distintos de un edificio en llamas, uno por uno, antes de colapsar. Vi a pelotones de humanos asaltar la misma fortaleza una y otra vez, perdiendo hombres en cada intento, solo para liberar a los esclavos retenidos en su interior. Pero por cada acto de nobleza, heroísmo o valor, también presencié otras cosas. Soldados humanos tallando trofeos de los cuerpos Schleck. Un humano apuñalando a un soldado Schleck con una bayoneta una y otra vez, hasta que fue más líquido que sólido. Vi a un grupo de humanos rodear un búnker lleno de Schleck heridos y prenderles fuego, para luego dispararles a los que intentaran salir arrastrándose. No les cuento esto para demonizar a los humanos, pues esto es lo último que deseo hacer. Pero es importante que sepan quiénes son realmente. No son demonios, pero tampoco son ángeles. Así como hay quienes los llamarían malvados, hay otros que los deificarían. Y eso es igualmente erróneo. Los humanos son un pueblo de tenacidad increíble, determinación y fuerza de voluntad. Un individuo puede rendirse, pero como especie perseveran, no se detienen. Esto me lleva al final, al terrible final de esta espantosa guerra. Mucho se ha escrito y mucho más se escribirá sobre cómo los humanos acabaron finalmente con la amenaza Schleck de una vez por todas. Hay muchos que dicen que los humanos fueron demasiado lejos. Los llaman monstruos por lo que hicieron. A esas personas solo les tengo una pregunta. ¿Estuvieron ahí? Porque yo estuve ahí, en ese último y fatídico día. La armada humana flotaba en el espacio, rodeando el mundo natal Schleck. Krad, estado de la flota, dijo el almirante Vázquez. Señora, todas las naves están reportando. La red de satélites planetaria está destruida en un 90%, y todas las defensas terrestres detectables han sido eliminadas. La flota informa que ninguna nave intenta abandonar el planeta. Me aferraba a la espalda del almirante, observando atentamente por encima de su hombro. Los eventos más trascendentes de mi vida se desarrollaban frente a mis ojos. Me sentía privilegiado y humilde de haber sido solicitado para estar presente ese día. Detrás del almirante se encontraban los representantes de más de 20 razas, cada uno con otro registrador posado sobre sus hombros o espaldas. De acuerdo, contacten al enemigo. Un técnico hizo su trabajo y apareció un holograma del líder Schleck. El gran reptil verde nos miró con desdén, mostrando los colmillos en un gesto de puro desprecio. Algunos de los representantes dieron un paso hacia atrás. La almirante no. Cruzó las manos a la espalda y levantó el mentón con confianza. ¿Qué quieres, humano?
Supremo Señor de la Guerra, Clentarion. Soy la almirante Ingrid Vázquez, comandante suprema de la Flota Unida Solar. Le doy una última oportunidad de rendirse. Su armada ha sido destruida. Su imperio está roto. Sus esclavos han sido liberados. No le queda nada más que su mundo natal. Ríndase ahora y vivirá. Si se niega, nos veremos obligados a destruirlos. Las razas civilizadas de la galaxia le suplican que por el bien de su pueblo, deponga las armas y ponga fin a esta guerra, o la acabaremos por usted. Las razas civilizadas. ¡Pah! Patéticas alimañas. No saben lo que significa civilizado. Ustedes son presas heridas, y algún día serán cazadas por alguien más fuerte. Destrúyanos si quieren, primates sin pelo, porque mientras quede un solo Schleck con vida, los cazaremos y devoraremos hasta limpiar su debilidad del universo. La transmisión se cortó. La almirante cerró los ojos. Se giró hacia el presidente de la Tierra, Ibrahim Okoro. Estaba sentado en la silla de mando justo detrás de ella. «Señor, ¿órdenes?» El presidente Okoro miraba por la ventana hacia el planeta. Se inclinó hacia adelante y apretó el puente de su nariz, un gesto que he aprendido a asociar con humanos bajo estrés extremo. Almirante, en su opinión, ¿tenemos alguna alternativa? Ninguna, señor. Hemos sido claros con nuestras intenciones, y ellos han dejado en claro la suya. Muy bien. Almirante Vázquez, comandante suprema de la flota, se le ordena desplegar la bomba gris. Los otros representantes alienígenas comenzaron a murmurar entre ellos. Habían escuchado rumores sobre un arma secreta humana, pero ninguno sabía qué era ni qué hacía. Con el debido respeto, señor, voy a necesitar esa orden por escrito. Lo imaginé, almirante. El presidente Okoro tecleó una serie de comandos en su consola, enviando un documento al computador de muñeca de Vázquez. Con unas pulsaciones más, lo copió a todos los comandantes de las naves de la flota. Un texto rojo apareció en todas las pantallas de la nave. Los ojos de la tripulación humana se agrandaron. La almirante Vázquez volvió a su estación de mando y sacó una llave metálica atada a una cadena. Estaba escondida bajo el cuello de su uniforme azul y blanco. Insertó la llave en la consola, lo que hizo que se abriera una cubierta metálica, revelando un gran botón rojo. ¿Todos los capitanes me copian? Uno por uno, los comandantes de cada nave de flota confirmaron. Prepárense para desplegar a mi señal. 3, 2, 1. ¡Ahora! Presionó el botón rojo con el pulgar. Una alarma comenzó a sonar y las luces rojas se encendieron. Desde las ventanillas del puente, vi como un misil salía disparado desde el frente de la USB Artemis. Más misiles fueron lanzados desde las otras naves humanas. Al entrar en la atmósfera, cada uno se fragmentó en una nube de misiles más pequeños que se dispersaron y golpearon la superficie de Krad. Por un momento, no pareció ocurrir nada, pero desde cada punto de impacto apareció una mancha gris. Esas manchas crecieron, se conectaron entre sí y siguieron expandiéndose sin detenerse. Detrás de la estación de mando, los representantes alienígenas susurraban, confundidos. El arma estaba haciendo algo, pero no sabían qué, hasta que alguien exclamó entre la multitud: ¡Nanomáquinas! El aire se llenó del inconfundible olor a feromonas de miedo. Más tarde se me explicó que dentro de cada ojiva, y había docenas por misil, había billones y billones de nanomáquinas microscópicas, cada una programada para buscar y consumir materia cercana y replicarse indefinidamente. El mundo natal de los Schleck y todo ser viviente en él estaba siendo literalmente devorado molécula por estas diminutas máquinas. Un concepto que muchas razas habían considerado solo como un experimento teórico. Los humanos lo llamaban el escenario del Grey Goo. Los humanos habían convertido al Grey Goo en un arma. Los representantes alienígenas comenzaron a protestar. Esto era impensable, decían, inconcebible. Los humanos no solo habían construido semejante arma, sino que la habían usado contra un planeta habitado. Era monstruoso.
El presidente Okoro se puso de pie. Se giró hacia ellos. ¿Cómo se atreven? Cayó un silencio absoluto. Los humanos son muy buenos gritando. ¿Cómo se atreven a juzgarnos ahora? Ustedes que nos suplicaron que los salváramos del enemigo. Ustedes que vieron a hombres y mujeres humanos sufrir y morir para asegurar la libertad de sus mundos. Nos amaban cuando luchábamos por ustedes. Nos insistieron en que tomáramos el liderazgo, que fuéramos la punta de su lanza, que nuestra gente luchara y muriera para que la suya viviera. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Cómo creían que iba a terminar esto? ¿Con paz? No había paz con este enemigo. Ustedes lo saben tan bien como yo. Era una especie que preferiría devorar a sus hijos frente a ustedes antes que hacer la paz. Pero no podían vencerlos solos, así que nos rogaron ayuda. Hace falta una raza de un mundo mortal para vencer a otra, ¿no es así? ¿Creen que no sabíamos lo que en realidad pensaban de nosotros? Querían monstruos nuevos para combatir a los monstruos viejos. Pues bien, aquí los tienen. ¿Qué esperaban? ¿Que fuésemos sus perros de ataque leales? ¿Esperando su llamado para luchar sus guerras hasta que las estrellas se apagaran y el universo se congelara? No, resolvimos su problema. Tienen su paz. Ahora sean agradecidos o guarden silencio. Como dicen los humanos, se podía escuchar caer un alfiler en el puente. Los representantes alienígenas se miraron entre ellos. Algunos lucían avergonzados, otros indignados, pero ninguno dijo una sola palabra. La flota humana permaneció en órbita sobre Krad. El Grey Goo tardaría en cubrir completamente el planeta, y había que vigilar de cerca en caso de que los Schleck intentaran algo antes de ser consumidos. Algunos representantes alienígenas se quedaron hasta el final, pero la mayoría se fue con el tiempo para informar a sus gobiernos. La almirante Vázquez y el presidente Okoro se levantaban cada día a las 6 para observar el avance del Grey Goo. Tardó semanas, pero finalmente el planeta Krad se transformó en una esfera plateada y perfectamente redonda, que brillaba bajo la luz del sol de Schleck. Como ya no quedaba nada que consumir, las nanomáquinas acabarían por agotarse y se apagarían permanentemente. Luego, con el tiempo, se desintegrarían en polvo y flotarían hacia el espacio, o serían consumidas por su sol. Unas pocas naves quedaron como advertencia, para alejar a cualquiera del planeta muerto. El resto regresó a casa. Una vez en la Tierra, me dijeron que el almirante Vázquez y cada oficial al mando de una nave que lanzó una bomba gris renunció a su cargo, y el presidente Okoro anunció inmediatamente que se retiraría y no se postularía para la reelección. Todos desaparecieron de la vida pública tras el final de la guerra. Y mientras realizo esta última carga de memoria, tengo un último pensamiento que añadir a mi testimonio. Los humanos nos salvaron a todos, y aún así, muchos de ustedes todavía los llaman monstruos, porque terminaron la guerra a su manera, no la de ustedes. Dicen que no es lugar de un periodista o historiador ofrecer su opinión editorial, pero no puedo evitar sentirme avergonzado de aquellos de ustedes que están vivos hoy solo gracias a los humanos, y aún así los condenan por ello. Sí, los humanos son monstruos, pero fueron exactamente los monstruos que necesitábamos. Solo rezo para que nunca volvamos a necesitarlos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.